Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver en el video la herramienta de monitoreo Cacti, que es la que la mayoría de las cooperativas tenemos instalada en nuestro servidor para utilizar para el monitoreo de los distintos parámetros de nuestra red. Así, este software es un software libre que nos va a permitir eh, monitorear los parámetros de los dispositivos que tengamos conectados y si hay algún parámetro en el cual el dispositivo no lo tenga disponible, podemos generar un script para calcularlo si este lo permite y el Cacti lo va a poder ir almacenando. Esto es muy útil para no estar constantemente sobre la red, es decir, monitoreando nosotros mismos. Por ejemplo, si algún usuario nos dice que el servicio le funciona mal entre tal y tal hora, eh, esto nos permite darnos cuenta al día siguiente, monitoreando los parámetros que dejaron grabando, cuál fue el problema en ese horario. Así básicamente como funciona el Cacti, una vez configurado, va haciendo una especie de pooling, digamos, una pesca de los datos a los distintos dispositivos conectados bajo el protocolo SNMP. Este protocolo funciona bajo TCP/IP, por lo tanto, es decir, por lo mismo que funcionan las páginas de internet, por lo tanto, ningún filtro de los routers lo va a bloquear. Así que los datos van a estar disponibles siempre. Así, con los datos obtenidos mediante el CACTI, nos va a permitir supervisar el desempeño de la red en su totalidad, es decir, en el conjunto de dispositivos, supervisar el desempeño de los dispositivos utilizados y analizar el crecimiento de la red y de los consumos de ancho de banda por sector o en un usuario en particular, para luego planificar ampliaciones, ya sea de la red, de los dispositivos utilizados o ampliaciones que le podemos aconsejar a un usuario. Algunas consideraciones a tener en cuenta es el tiempo de muestreo que se configura, digamos, desconfigurable en el software. Generalmente está en el orden de los 5 minutos, es decir, que se toma una muestra de los datos cada 5 minutos. Esto puede hacer de que eh, algunos eventos transitorios de menos duración no se puedan visualizar. Por lo tanto, el Cacti tiene la posibilidad de graficar estos datos en tiempo real o casi tiempo real, eh, ya que va tomando los datos cada 5 segundos, por ejemplo, puedo obtener una información de un dispositivo en particular. Eh, bueno, algo que hay que tener en cuenta es que los gráficos se pueden realizar tanto en magnitudes como en porcentajes. Así, bueno, en esta filmina tenemos distintas variables graficadas de distintos dispositivos para que veamos las distintas posibilidades que tenemos a la hora de utilizar este software. Eh, Así, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda tenemos la utilización o el ancho de banda consumido por dos routers y la totalidad del ancho de banda consumido por toda la red. A la derecha, para dar un ejemplo, tenemos la calidad y la capacidad de conexión de una antena de distribución de telefonía o de internet rural. En la parte de abajo también tenemos de una antena rural la velocidad de transmisión y recepción y la capacidad y calidad. Y también un ejemplo de la latencia de la latencia de la conexión a los DNS de Google. Así, por ejemplo, si algún usuario nos reclama de que a cierto horario eh, le funciona lerdo la conexión a internet, mediante esto podemos ver en ese horario determinado qué fue lo que pasó y bueno, ir sacando conclusiones para resolver el problema. Estos son otros datos también que se fueron graficando eh, de distintos dispositivos. Esta presentación es para ver principalmente que podemos graficar una enorme variedad de datos para luego comenzar a sacar conclusiones.
El gráfico de la izquierda, de arriba a la izquierda, es, por ejemplo, la cantidad de llamadas de teléfonos fijos. Entonces esto nos da una idea de que si la trama de telefonía se llega a saturar o no, es decir, si la trama se ocupa en su totalidad, con lo cual tendremos que contratar otra trama telecom, por ejemplo, o la compañía telefónica. Y bueno, las gráficas de abajo son el MER, la potencia recibida y la SNR de un cable modem. Eh, las gráficas de la derecha son las gráficas de los downstream de un CMTS, y la parte de abajo es la cantidad de antenas conectadas a una antena de distribución de internet rural y el piso señal ruido de esa misma antena. Así, la idea de esta presentación es analizar, digamos, después de varios años de utilización del CACTI, es analizar las distintas gráficas que se fueron recolectando para sacar conclusiones, y ante un eventual nuevo reclamo y posterior a la graficación de los datos de ese usuario que ha reclamado que le funciona mal el servicio de internet, poder sacar conclusiones de dónde está el problema antes de ir a la casa del mismo y revisar la conexión. Así, lo que pudimos observar es que los datos del cable modem, por ejemplo, de la potencia de recepción, el gráfico de la superior izquierdo, vemos una gráfica normal en donde la potencia recibida durante el día baja por la atenuación propia de la mayor temperatura, y durante la noche la potencia recibida aumenta porque bueno, baja la temperatura. Pero vemos que si hay un desperfecto en el cable, es decir, si el cable está pelado o está roto y a su vez le ingresó agua, la potencia recibida está muy por debajo de los valores en el momento en el cual se instaló el cable modem. Así vemos que en el gráfico, bueno, de abajo, en el cual la conexión tenía un cable pelado, la potencia recibida está en el orden de los menos 6 dB, y una vez que se arregla se cambia esa bajada, se pasa a 3 dB positivos. Es decir, que una variación de 9 dB, es decir, es muchísima la potencia recibida, digamos, la diferencia de potencia recibida en este cable modem al cambiar la bajada. Lo mismo pasa con el cable, bueno, que estaba roto bueno, y a su vez le había ingresado agua. También, digamos, la gráfica, una vez que se cambia esa bajada, la variación de la potencia recibida está en el orden de los 7-8 dB. Es decir, es mucha la variación en el momento que, si uno tiene un registro de cuando se instaló el cable modem, la potencia que recibía, y luego cuando el usuario reclama, la potencia recibida está muy por debajo del valor en el momento de que se había instalado, significa, bueno, que tiene un problema en el cable de bajada. Asimismo, podemos ver que una SNR baja significa que por algún lado del cable se está metiendo ruido. En este caso podemos ver en el primer gráfico, en el de la izquierda, podemos ver que la potencia recibida no tiene la misma variación que en el caso anterior. Este caso fue el de un usuario el cual había conectado un televisor antes del cable modem, digamos, antes del derivador del que sale la señal para el cable modem. Es decir, que estaba conectado el televisor sin un filtro. Así vemos que la relación señal-ruido está casi al límite de la recepción del cable modem, mientras que la potencia recibida está dentro de todo en valores normales. Simplemente baja 3 o 4 dB, que son los dB de atenuación que produzca un derivador. Un derivador. En el otro caso, por ejemplo, una ficha floja, es decir, que no tenemos una buena conexión en la instalación, hace, digamos, que la SNR también sea baja, sea bastante pobre,
lo que se traduce, digamos, en una mala percepción por parte del usuario en cuanto al ancho de banda. Pero como dijimos en el caso anterior, la potencia recibida, como vemos, no varía mucho, como en los casos anteriores en los cuales el cable de bajada se encontraba pelado o roto directamente. Digamos, simplemente tenemos una variación en este lugar, digamos, tenemos una variación de potencia recibida de 1 o 2 dB. Otro de los, otra de las grandes ventajas de utilizar un software como o sea, este no es el único software que existe para esto, sino hay otros como el Nagios, el PRTG, pero bueno, explicamos ya que todas las cooperativas de la zona prácticamente utilizan y bueno, entonces bueno, hablábamos de las conexiones saturadas, que son otro de los problemas que por ahí hacen que el usuario nos reclame de que el servicio le funciona lerdo, o sea, el internet le funciona lerdo, y el CACTI nos permite graficar las 24 horas la utilización, digamos, por parte del usuario del ancho de banda, darnos cuenta de que el problema no está directamente en la bajada, es decir, a estos usuarios no hay que ni siquiera hace falta ir a la casa a ver si hay algún problema, sino simplemente recomendarles que contraten un plan más alto o que revisen los dispositivos de su hogar, los dispositivos que se encuentren conectados, por las dudas si hay algún virus o en algún momento del día alguno de esos se estaba actualizando. Así este usuario tenía contratado, el usuario de arriba a la izquierda, tenía contratado un plan de 6 megas de bajada, 2 de subida, y podemos ver bueno, que el mediodía se encontraba saturada la subida y después en horarios de la tarde y noche estaba saturada la bajada. El usuario de abajo también tenía un plan de 10 megas, con lo cual bueno, prácticamente todo el mediodía y la tarde se encontraba saturada. Estos picos que se dan acá a las 18 horas es porque el cable modem está tan ocupado, digamos, atendiendo la solicitud del usuario, que no responde el pedido de información por parte del servidor de CACTI. Por lo tanto, el servidor calcula más o menos en función del tiempo de respuesta el ancho de banda consumido, y bueno, generalmente es mucho mayor que el ancho de banda contratado, pero es un defecto, digamos, de que no es un defecto, sino que digamos, es que cuando el servidor de CACTI pide la información, el cable modem tarda en enviarle esa información o después le envía toda la información junta. Y otro de los problemas que podemos tener en cuanto a la saturación es ya la saturación de un downstream, de un CMTS. Entonces este ya es un problema propio de la cooperativa, propio del prestador del servicio, en el cual ya tendrá que ir pensando en la incorporación de una nueva placa para tener más downstream, para prestar el servicio, o bueno, distribuir los cables modem de manera diferente, si es uno solo de los downstream que está saturado y el resto de los downstream del CMTS se encuentran, digamos, no están saturados como este otro. Luego podemos ver lo que sucede cuando una splitter o un conector de bajada se encuentran sulfatados o con humedad, que puede suceder por ejemplo en los splitters que quedan sobre el techo de las viviendas. Así, cuando pasa esto, generalmente lo que encontramos es una variación brusca en los niveles, tanto del MER y de la potencia recibida, como también errores en la bajada, ya que bueno, ese óxido en los conectores hace que la comunicación no sea eficiente y comienza a haber bastantes errores en la comunicación. Por lo tanto, hace trabajar el FEC de tanto el cable modem como del CMTS, en donde este FEC, digamos, a veces puede corregir los errores y otras veces no. Entonces, bueno, vemos acá que cuando se cambia el splitter o el conector,
ya los valores de potencia recibida y MER se encuentran estables, digamos, la potencia recibida se va a un valor muy superior al que venía y el del MER se encuentra el valor máximo posible calculado por el cable modem. Otra de las consideraciones a tener en cuenta antes de ir al usuario eh, es revisar revisar los cables modem vecinos. Ya que en este caso, como dijimos, el gráfico de la derecha, eh, tenemos baja la potencia recibida por el cable modem, por lo tanto sabemos que podemos llegar a tener un problema en la bajada. Eh, pero bueno, antes de ir, si es posible, podemos graficar el usuario de un cable modem vecino que se encuentra conectado en el mismo cable modem, en el mismo tab, perdón, o en los tab siguientes, o en los tab siguientes, o en los tab anterior, o en el tab anterior. Entonces, si vemos que el cable modem vecino tiene la misma falla, es decir, tiene la potencia recibida baja, o más baja de lo que en el momento del cual se instaló, eso indica, bueno, que el problema está más arriba, digamos, no está en la bajada del mismo usuario que reclamó, sino que es general en esa zona. Así podemos ver en este caso que el tab era el que se encontraba sulfatado, es decir, le había entrado humedad, y cambiándolo vemos que los cables modem, la potencia recibida del cable modem aumenta en los dos casos, en el orden de los 7-8 dB a cada uno. Bueno, y otra de las cosas a tener en cuenta que nos permite, que el CACTI, digamos, nos permite darnos cuenta, es los ruidos propios y extraños de la red, o sea, propios de la misma red, ya sea por ejemplo un televisor conectado sin filtro a la red HFC, o ruidos de elementos de elementos que no son de la misma red, tales como, por ejemplo, en este caso, de un cliente en el cual ponía el router arriba del cable modem, lo cual hacía que lo calentara o lo sobrecalentara, y eso hace que el MER disminuzca y aparezcan errores en la bajada, que es donde estos errores eran provocados por el mismo cable modem al tener alta la temperatura. Es decir, entonces en este caso no era problema propio de la red HFC o de la bajada del cliente, sino que era un defecto, digamos, en la conexión por parte, o un desperfecto por parte de la instalación en el abonado. Otro de los problemas que podemos captar es una fuente dentro del mismo cabezal o el nodo de la cooperativa. Una fuente generaba ruido y este ruido se ingresaba por medio de los cables, ingresaba al circuito del HFC, corrigiendo esa fuente, o sea, cambiando esa fuente, esos errores se corrigieron. Algo muy importante que suele pasar por ahí seguido, es que el ruido que pueden inducir las luminarias que del alumbrado público, ya sean estas con balasto o con foco de vapor de sodio, o las luminarias LED. Las de balasto, digamos, porque a lo mejor el balasto tiene algún desperfecto, o las luminarias LED no tienen los filtros eléctricos correspondientes que tienen que tener por norma. Así vemos cómo el CACTI nos ayuda, ya que los ruidos aparecen durante la noche, durante el horario en el cual las luces se encuentran encendidas. Así, por ejemplo, en esta gráfica de la derecha arriba, el punto que pasaba acá era cuando se probaron las luminarias, y bueno, ya después de la noche se prendieron las luminarias para probar a ver si era eso lo que sucedía, lo que inducía el ruido adentro de la red HFC,
y bueno, y a la noche pasó lo mismo. Así bueno, después al otro día se pudo corregir y bueno, y los errores ya desaparecieron. Otra de las cuestiones que pueden suceder, digamos, ajenas a la red HFC y que pueden hacer que Internet funcione lerdo en los abonados, es una fuente del cable modem. ¿Qué pasó? Que lo que generalmente hace es que la fuente, en lugar de entregar los 12 voltios que espera el cable modem que ingresen, ingresaban 9, 8 voltios, entonces el cable modem no tenía la potencia suficiente como para recibir la señal y el MER caía considerablemente. Luego de cambiar la fuente y poner la fuente sana, digamos, eh, el MER aumentó a valores ya considerables. O sea, y, bueno, y valores en los cuales el usuario puede navegar sin tener, sin tener errores en la comunicación. Así que bueno, espero que esta presentación les haya gustado, bueno, y que les sirva para más adelante, para cuando tengan que ir a un abonado y bueno, y cuando vean las gráficas del CACTI, se puedan dar cuenta de antemano qué problema pueda llegar a tener ese usuario antes de ir, para ya ir con las herramientas necesarias. Por ejemplo, como dijimos, si era el tab, ir ya con el tab de la numeración correcta a donde está el usuario y no ir creyendo que es la bajada y luego tener que pegar la vuelta a buscar el tab para reemplazarlo. Por ejemplo eso, o por ejemplo llevar la fuente de alimentación y bueno, y las demás cosas que vimos. Una cosa a tener en cuenta es que, como dije, el CACTI se pueden graficar cualquier variable que tenga disponible, tanto el cable modem, cualquier dispositivo conectado a la red HFC. Y si ustedes creen que hay algún parámetro que les sería de utilidad, no dejen de pedírselo a su asesor técnico que lo incluya dentro de las gráficas. Así que bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo tutorial.